Buenos días con todos. Mi nombre es Walter Alfredo Lado Fuster. Fui formado acá en la especialidad de medicina familiar. Y déjenme decirle que fue una experiencia muy grata. Yo llegué acá ciego y este hospital, esta casa, me abrió los ojos. Yo veía al ser humano profesionalmente como un conjunto de órganos y sistemas que fallaban, como una máquina. Y lo dividí en compartimentos, ¿no? Eh, Gracias a el aporte de diversas maestras que he tenido a lo largo de estos 3 años de formación, es que he podido ver al ser humano desde que nace hasta que nosotros tenemos que acompañarlo en sus últimos momentos, guiándolo a través del proceso del fin de una enfermedad terminal o una enfermedad que sin duda lo va a llevar a la muerte. Me ha enseñado mucho a verlo ya no como un conjunto de órganos, células, tejidos, que pueden ser infectados, que pueden generar neoplasias o otras cosas, a verlo como un todo, como un ser humano en un contexto, como un ser humano que tiene expectativas acerca de su vida y acerca de la vida de su familia y de sus seres queridos, y a tratarlo no solo a él en su enfermedad, sino a tratarlo a él y a su familia. Y eso es lo que nos enseña la medicina familiar, en su amplia base de conocimientos que se va a impartir al futuro especialista es no solo tratar al paciente, sino tratar a la familia. Y esto no solo lo vamos a ver en la consulta, lo vamos a ver también en la emergencia, cuando enfrentemos a una madre ansiosa, a un padre ansioso, a un hijo, a un nieto ansioso, porque el padre está enfermo, porque el niño tiene fiebre, y tenemos que lidiar con eso. O dar una mala noticia, como ya se expondrá en su momento, saber darla, en cómo darla, qué palabras usar, en qué contexto darla. Todo eso van a aprenderlo si deciden seguir este camino, que no es nada fácil, a pesar de los comentarios que he podido escuchar por ahí, no es nada fácil, porque es desaprender cosas que has venido aprendiendo en tus últimos 6 años de vida académica y volverlas a aprender. Pero mirando al paciente, ya no como un conjunto de órganos y sistemas, sino como un todo, como un ser humano, empatizar con él, ponerte en sus zapatos, eso en la forma más llana posible, ¿no? Ahora, la medicina familiar surge haciendo un poco de reseña histórica, ¿no? Tenemos que hacerlo para poder comprender cómo es que nace esta especialidad y cómo es que, en base a su éxito, se expande por todo el mundo. La medicina familiar nace en Inglaterra en los años 40, cuando el gobierno inglés enfoca la atención y aumenta el presupuesto en la formación de practicantes o médicos que ejerzan la medicina familiar, la medicina general, con la intención de volver al sistema antiguo del siglo XIX, del siglo XIX en realidad, del médico de cabecera. Era el médico de cabecera que nosotros conocemos, es el médico que compartía con su comunidad, vivía con su comunidad y conocía muy bien a los integrantes de su comunidad. Muchas veces los traía a la vida y muchas veces los enterraba. Luego de que este sistema tiene éxito en Inglaterra, en los años 50, Estados Unidos, la Asociación Médica Americana, en base a los múltiples trabajos que se hicieron, en base a las muy buenas referencias de la especialidad, recomienda crear la especialidad en Norteamérica, teniendo el mismo éxito que el que tuvo en Europa, ¿no? Posteriormente, en los años 60 y 70, la especialidad se expande a Latinoamérica. Hay experiencias en Cuba, en Bolivia, México. Acá en Perú se crea la especialidad
llega a la especialidad con mucho retraso, y es en los años 90 hasta principios del año 2000 que la especialidad lucha por abrirse un espacio en el cerrado círculo de especialidades que están acá en el país. Sin embargo, no tiene éxito porque no cuenta con apoyo político, y la mentalidad, la idiosincrasia de nuestra población es: te duele, tienes gastritis, ve al gastroenterólogo; tienes tos, ve al neumólogo; tienes una erupción, ve al dermatólogo; tienes acné, ve al dermatólogo. Esa es nuestra idiosincrasia. Nuestra forma de ver las cosas es ir directamente con el especialista o el ultraespecialista, ¿no? Dejando al médico general para las cosas más simples, o para que te recete o te trate simplemente de un resfriado, sin saber que el médico de familia puede tratar hasta el 85% de patologías que presenta el ser humano. Por falta de apoyo político, se cesa el programa de residentado médico, y es a partir de la segunda parte del segundo quinquenio del año, a partir de 2005, que se retoma la experiencia de la residencia médica, y se empiezan a formar médicos residentes que en un principio, al no tener un mercado de empleo amplio, se dedican más a la parte administrativa. Y tenemos experiencias de médicos gerentes que actualmente se desempeñan en MINSA y de salud, que son médicos de familia. Sin embargo, desempeñan cargos administrativos simplemente porque no ha habido un mercado para que su desempeño asistencial se lleve a cabo. Ahora, eso ha cambiado. Ahora hay un mayor interés del Estado en lo que es reforzar la atención primaria. En primer lugar, debido a la saturación de los hospitales de alta complejidad. ¿Qué hace una gripe? ¿Qué hace una faringitis? ¿Qué hace una fiebre en un hospital nivel 4? Pudiendo tratarse en un hospital nivel 1-4, pudiendo tratarse en un centro de salud. Es un problema que va a llevar largo tiempo resolver. En primer lugar, ¿por qué? Porque la población está educada de esa manera. En segundo lugar, porque cuesta mucho convencer a los altos cargos que manejan la política de salud en ese país, la necesidad que ellos tienen de nosotros. Y no digo nosotros como médicos de familia, sino me refiero a nosotros como equipo de salud. Al médico, a la enfermera, al técnico de la enfermería, al odontólogo, para resolver ese tipo de problemas. Ahora, disculpando el exabrupto, pasamos a lo que es la introducción a la medicina de familia. La medicina familiar es la base de todo sistema exitoso de salud. ¿Por qué? Porque nos ayuda a distribuir mejor el presupuesto. En segundo lugar, ayuda a que ayuda a que la comunidad donde se encuentra el médico de familia empatice mejor con él y tenga una mejor relación médico-paciente, incluso desde antes de que la atención y el abordaje se lleve a cabo. Por eso se recomienda mucho que el médico habite de preferencia en su comunidad, ¿no? Yo trabajo en el servicio de pediatría del Hospital Mariano Molina, y por razones, por razones del servicio, todos los médicos familiares que trabajamos ahí, pediatras, vivimos en la zona. Y es muy frecuente encontrarnos con las personas que atendemos en el cine, en el mercado, en la calle. Y es una sensación agradable porque te dice: mi hijo está mejor, está ahí, está bien, ¿cuándo puedo ir, doctor? Y no es tan agradable cuando te dicen que no mejora nada, ¿no? Que no le hizo efecto el antibiótico, ¿no? Pero es parte del trabajo. Y lo bueno es que te conocen. Sabes que estás ahí, sabes que estás a su disposición, que estás cerca de ellos. Y por otra parte, es exitoso
¿Por qué? Porque ayuda a cohesionar un equipo de salud cuya meta es el bienestar de la comunidad, ¿no? A cohesionar el trabajo del técnico, de enfermería, del licenciado o licenciada de enfermería, el odontólogo y el resto del equipo de salud para poder llevar a cabo un trabajo adecuado y llegar a las metas que se han planteado para su comunidad de acuerdo a los riesgos que tenga su comunidad, ¿no? Porque es diferente ser un médico de familia que trabaje en un CAP en San Isidro a ser un médico de familia que trabaje en el kilómetro 22 de Caraballo. Tenemos diferentes metas. Pero eso no quiere decir que tratemos diferente al paciente. El trato es igual. Y el trato se basa en ver al paciente de forma integral y continua. Nosotros tenemos que ver al paciente como un todo, ¿no? Cuando entra un paciente y te dice, doctor, me duele la garganta, doctor, tengo dolor de cabeza, ¿no? Nosotros no debemos enfocarnos en, ya, te duele la cabeza, ¿no? Muy bien, toma naproxeno sódico cada 12 horas, nada de televisión, nada de estímulos visuales ni auditivos, reposo y en 2 días ya estás mucho mejor. ¿Cuánto dura la consulta? 2 a 3 minutos, el paciente se va a su casa, aparentemente satisfecho, y tú te sientes bien contigo mismo, ¿no? Teóricamente has cumplido con tu trabajo, no le va a doler la cabeza, teóricamente va a estar mejor. Pero existen causas de ese dolor de cabeza. El dolor de cabeza es tensional, pero nosotros vamos más allá del dolor de cabeza. Tenemos que preguntar y empatizar con la persona, ponernos en sus zapatos, ¿no? Recuerden que una persona no es solo ella, es ella y sus circunstancias, su contexto que lo rodea. Señora, ¿y por qué le duele la cabeza? ¿Por qué cree que le duele la cabeza? Son preguntas básicas, son preguntas que generan y abren todo un campo nuevo para el paciente y para usted y para ustedes. Y obviamente, si se dan cuenta, son preguntas que no haría un neurólogo o un internista. ¿Por qué cree que le duele la cabeza? ¿O cómo van las cosas en casa? ¿Todo va bien en el trabajo? ¿Tiene hijos? ¿Cómo están sus hijos? Y todo un abanico de respuestas se abre, ¿no? Y pueden descubrir ustedes más problemas todavía. Abrir todo un árbol de problemas. Tal vez el paciente tiene problemas económicos, tal vez tiene una crisis familiar, tal vez atraviesa por un divorcio, tal vez no tiene dinero para pagar la alimentación de sus hijos. Un sinfín de problemas. Y si bien nosotros no podemos resolverlo, podemos escuchar al paciente. Podemos darle pautas para que maneje estos problemas. Podemos darle guías. Y en último caso, si no podemos darle nada de eso, podemos darle consuelo. Muchas veces vienen pacientes, señoras sobre todo, porque las mujeres son las principales cuidadoras, con mayor frecuencia son las cuidadoras de sus padres, y vienen con problemas de sueño, irritabilidad, se pelean con el esposo, le pegan a sus niños, están hechas un desastre. ¿Por qué? Porque el papá tiene demencia senil, el papá tiene una neoplasia incurable, el papá está postrado en cama, ellas no duermen bien, ellas no comen bien, y vienen a buscarte por un dolor de cabeza, o vienen a buscarte porque simplemente quieren desfogarse contigo, ¿no? Me ha pasado más de una vez que entran a la consulta y lloran a lágrima viva. Y ustedes hacen ustedes no se esfuerzan al máximo, ni se requieren habilidades clínicas extraordinarias para escuchar a una persona. Y eso es lo que tienen que hacer, escuchar. Y para escuchar tienen que ponerse sus zapatos. ¿Qué haría yo en una circunstancia así? ¿Qué haría yo con un hijo con cáncer? ¿Qué haría yo con un padre postrado, ¿no? Y en segundo caso,
dejando la integralidad ya como un tema entendido, tenemos la continuidad, que es ver al paciente cada cierto tiempo. Y para eso es más o menos importante convivir y compartir con tu comunidad. Saber lo que pasa en ella, si es que no vives con tu comunidad. Muchas veces por trabajo uno tiene que desplazarse por largas zonas de Lima, ¿no? Yo cuando terminé la residencia, vivía en Comas y tenía que trasladarme a la punta, al Policlínico Barton. No compartía con la comunidad por la distancia, pero sabía lo que pasaba, ¿no? El principal problema era la seguridad, el principal problema era la venta de drogas, la violencia, y así. Y tienen que ver al paciente de forma continua. Las visitas domiciliarias, en este caso, son muy interesantes. Porque si ustedes ven que el paciente tiene problemas, y tiene problemas del tipo familiar, o quieren analizar mejor su contexto, una visita familiar le va a mejorar o va a hacer que su relación con el paciente sea más estrecha. Van a conocer mejor su entorno, van a conocer mejor a su familia y van a conocer mejor qué puede causar el problema o quién puede estar causando el problema. Para la visita familiar también se recibe un entrenamiento especial. Se hacen preguntas especiales. Y es lo que van a hacer cuando sean médicos de familia. Ver a los pacientes como personas y no como un conjunto de enfermedades, plasmar la práctica del enfoque biopsicosocial y no el biomédico, ¿no? A ver, doctoras, ¿son doctoras médicos los que están en el auditorio acá o también hay licenciadas en enfermería, técnicas? ¿Todos son médicos? ¿Psicología? Ah, ya, no quiero equivocarme. Disculpen. Lo que quería decir era, si ustedes pueden decirme algo acerca de estos dos tipos de enfoque, ¿no? Por ejemplo, señorita, usted de lapicero, ¿podría decirme qué entiende usted por enfoque biomédico? O sea, enfocarnos en los tejidos, ¿no? Enfocarnos en los procesos bioquímicos, enzimáticos, hormonales. Y el enfoque biosocial, señorita, del café, que es el enfoque biosocial biopsicosocial es el paciente y su entorno, ¿cierto? Y explorar un poco su comportamiento. De eso era lo que les estaba hablando, ¿no? Y es lo que nos diferencia, ¿no? Lo que nos convierte en la oveja negra de las especialidades. El enfoque biopsicosocial. El ver al paciente no como un órgano que falla, sino como una persona que está enferma. Y que eso altera su calidad de vida y altera sus expectativas. El paciente entra a su consulta con expectativas. Yo espero que el doctor me cure. Yo espero que el doctor sane mi dolor. Yo espero que el doctor me escuche. Ahora, ustedes al momento de atender a un paciente y al momento que el paciente se retire, pueden darse cuenta fácilmente si han colmado las expectativas del paciente o no, viendo su conducta, su comportamiento a la salida. Pero ustedes saben que pueden colmar sus expectativas del paciente siendo directos con ustedes, con ellos mismos, simplemente preguntándoles: buenos días, señor, dígame por qué viene, ¿qué espera de esta consulta? Esa pregunta puede parecer un poco grosera, incluso por lo directa que es, pero sin embargo va a aclarar el campo entre ustedes y el paciente. El paciente les dirá lo que espera y ustedes sabrán cómo afrontar lo que el paciente espera. Hay pacientes que dicen: yo espero, doctor, que me cure el dolor. Doctor, ¿sabe qué? Yo sufro de depresión y no tengo tratamiento hace 4 meses, ¿no? Y hay otros descarados que dicen: yo espero un descanso médico de 4 días, ¿no? Hay de todo.
Y esa pregunta, esa sola pregunta les va a permitir a ustedes enfocar la consulta de acuerdo a lo que el paciente espera y así colmar las expectativas del paciente. Les va a servir de mucho. Acá está, espero que lo vean, la letra es un poco pequeña. La lista es un poco larga, pero cada cosa de lo que está escrito acá es bastante, es cierto y se basa en lo que yo les estaba explicando, que es cómo vemos al paciente, cómo lo tratamos en la consulta, cómo lo tratamos en la visita, cómo lo tratamos en su casa. La diferencia entre el especialista en medicina familiar y otros especialistas. La medicina familiar va a prepararlos como especialistas con un perfil amplio de actividades para responder a los desafíos que debe encarar un profesional en el nivel primario y en consecuencia nos habilita a responder a funciones diversas, como prestar atención médica a todos los grupos de edad. Eso nos vuelve polifuncionales. Ha habido noches en las cuales uno empieza haciendo la guardia en pediatría, pero por deficiencia de personal o porque hay un paciente crítico, terminas tu guardia pasando visita a los pacientes de medicina. Suele pasar y pasa, y les va a pasar a ustedes. Sin embargo, están preparados, y eso es lo que los diferencia del pediatra, lo que los diferencia del internista. Ustedes pueden desempeñarse perfectamente en cualquiera de estas dos áreas. Si están adecuadamente preparados, claro. Para eso necesitan estudiar y esforzarse en cada rotación que tengan en este hospital. Lo bueno en este hospital son las actividades académicas que van a recibir en cada área. Lo bueno en este hospital es que no te van a dejar solo. Lo bueno en este hospital es que te van a hacer repetir tu presentación 1, 2, 3 veces, hasta que sea lo suficientemente competente para decir, este alumno termina su rotación sabiendo tales cosas, cumpliendo tales metas, sabiendo que va a desempeñarse bien cuando esté solo frente a un paciente. Si ustedes hacen bien eso a conciencia, van a alcanzar esta polivalencia que los va a ser necesarios y muy necesarios en lugares como la emergencia, como el consultorio, donde también vemos pacientes de todas las edades. Vemos 30, 40 pacientes por turno de 6 horas. Ahora, como ustedes saben, en salud se ve 5 pacientes por hora, más los adicionales que, entre comillas, tenemos que dar, porque hay pacientes que se quedan sin cupo. Y eso nos ayuda, pues, a que la institución se vea reforzada, ser un apoyo para la institución y nos ayuda elevando nuestro valor. El valor que tenemos nosotros para la institución. Resolver más del 80% de consultas en la atención primaria, incluyendo el mantenimiento de la salud, patologías en su etapa inicial, control de patologías crónicas, además de problemas de comportamiento, como ya les hablaba, ¿no? En base a medicina basada en evidencia. Por ejemplo, acá, nuestro punto fuerte, uno de nuestros puntos fuertes, porque tenemos varios, es el mantenimiento de la salud. La mayoría si uno va a salud, por ejemplo, su mantenimiento de salud del niño es su hemoglobina y su parasitológico seriado. Y el control de crecimiento y desarrollo, ¿no? Pero para nosotros, cuando revisamos el mantenimiento de salud del niño, del adulto, o de poblaciones especiales, como el mantenimiento de salud de un niño con síndrome de Down, por ejemplo, observamos que solo nosotros manejamos bien eso. El pediatra está enfocado en resolver problemas que ya se presentan. Nosotros nos enfocamos en ver el problema venir en camino hacia nosotros.
y tratarlo antes de que el problema se manifieste. Como dirías, me he olvidado del autor de esa frase, un médico X piensa, se proyecta en los próximos 7 días. Un médico familiar al atender a su paciente se proyecta en los siguientes 20 años. ¿Por qué? Porque nosotros no solo buscamos curar, sino prevenir, educar y detectar riesgos cuando vemos un paciente. Brindar atención y consejería a familias en riesgo o que ameriten esta intervención. Un ejemplo de familia en riesgo, ¿alguien me podría dar un ejemplo de familia en riesgo? Un ejemplo. Ejemplo 600. Claro. Un cáncer, una persona con cáncer es un ejemplo de una crisis familiar, es una familia que está pasando por una disfunción familiar generada, ¿por qué? ¿Por qué? Por un evento estresante para toda la familia, que es una neoplasia, ¿no? Y esa familia necesita la consejería adecuada sobre los cuidados del paciente, sobre el cuidado del cuidador, porque si nosotros no cuidamos al cuidador, vamos a perder tanto al paciente como al cuidador. Ese es un ejemplo. O una pareja de ancianos, diabéticos e hipertensos. Pacientes que no conocen bien su medicación, pacientes que tienen que empezar a aplicarse insulina y no saben cómo, pacientes que sufren el abandono de sus hijos. Tenemos que hacernos cargo de ellos. El manejo de urgencias en atención primaria. Acá en Cayetano van a ser expertos en el manejo de urgencias. La rotación de emergencia, tanto en pediatría como en medicina, es excelente. Es de primer nivel. Lo vamos a dejar solos en la emergencia y van a leer ustedes bastante y van a hacer lo máximo en emergencia. Ejecutar acciones administrativas de acuerdo a la Organización de Salud Pública. Eso es cuando, como ustedes van a ser la cabeza de su centro de atención o en algún momento desempeñen su cargo como jefe de un centro de atención primaria, van a tener también esa capacidad, ¿no? Del manejo de recursos, de la distribución de recursos en base a los riesgos que tenga su comunidad. Participar activamente brindando información necesaria a la población y educación para la salud del individuo, a través de la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Aplicar el método científico para el diagnóstico y abordaje de los problemas de salud del individuo, su familia y su comunidad, ¿no? ¿Cómo detectarían ustedes un problema de salud en su comunidad? O sea, ven que digamos que en su consulta ven que llegan ustedes a su consulta y de pronto ven que vienen pacientes pediátricos y la mayoría de los pacientes pediátricos tienen un IMC por encima del 95%. Tienen obesidad. Van llegando y van llegando y van llegando. Y usted se pregunta, pero ¿qué está pasando? La mejor manera de hacerlo es haciendo una encuesta, ¿no? Una encuesta y preguntándoles cómo alimentan a sus niños. Obviamente hay un problema en tu comunidad. Y esa es la forma de detectarlo. Haciendo una encuesta o entrevistando a los padres. Juntar a los padres, juntar a tu comunidad, que es una población pequeña, o ir. Nosotros en el centro de salud donde nos formamos, en la Maquella hacíamos visitas domiciliarias y también íbamos a los comedores populares, ya que era una comunidad muy grande y estaba fragmentada. De esa forma resolvíamos las preguntas de los padres y les dábamos charlas educativas acerca de cómo alimentar a sus niños, ¿no? Que algunos tenían serios problemas de obesidad. Y desarrollar un modelo de atención primaria orientada a la comunidad, ¿no? Eso es lo principal, su comunidad. Muy bien.
La doctora Gloria Altamirano va a continuar con la presentación. No he querido explayarme yo porque no quiero meterme en su campo. Si alguien tuviese alguna pregunta, yo con mucho gusto voy a resolverla en la medida de lo posible. Digamos que usted está en el entorno comunitario, con el mismo paciente, que es más complicado, ¿se lo digo? ¿Maneja inicialmente? Bueno, si el paciente ya cuenta con un diagnóstico complicado. Si es un paciente complicado y está inestable, obviamente lo derivo a emergencias. Claro, o sea, se hacen las medidas primero de soporte vital básico. Si está deshidratado, se le coloca una vía. Si tiene insuficiencia respiratoria, a determinar la causa, se le coloca oxígeno y se le deriva, ¿no? ¿Cómo usted favorecido atenderlo? Sí, así es. Sí, así es. Hemos hecho eso muchas veces. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Si no, vamos a leer una pregunta a distancia. Dice, ¿cómo determinar los límites de las competencias del médico familiar en atención primaria? Bueno, ¿cómo determinar los límites de las competencias del médico? Eso ya es una pregunta para la segunda expositora, en realidad. Pero la respuesta es sencilla, ¿no? Nosotros como médicos estamos formados y nuestra formación incluye un conjunto de funciones a desempeñar. Si nosotros vemos que el caso que se presenta va más allá de nuestra formación o por problemas legales o asuntos legales, no podemos intervenir porque porque algunas veces vamos a... Bueno, vamos a brindarle fuertes los aplausos al doctor Walter Alfredo Lagos Fuster por habernos acompañado. Pero ahí se puede explayar más mi colega y antigua R3. Bueno, no tan antigua, no es antigua, nueva, muy joven. La doctora